Bienvenidas a este evento Innovation Week 2023, presentado por Central Test. Es un gusto estar con todos ustedes y gracias a todos por conectarse en este webinar sobre la inteligencia artificial en la selección de personal, en donde vamos a explorar el poder de las entrevistas de video pregrabadas. Hoy me acompaña Natalia. Ella es Key Account Manager en Latinoamérica y España. Hola, Nat. Hola a todos, muchas gracias por asistir. Un placer estar aquí. Y mi nombre es Adriana, yo soy psicóloga ocupacional y parte del equipo de consultoría en Central Test. Aquí les presentamos el programa de hoy. Vamos a iniciar con una parte sencilla, que son los fundamentos de la entrevista pregrabada, explicando qué es esta herramienta y cómo funciona normalmente. Después pasaremos a las buenas prácticas para los profesionales de recursos humanos, indicando cómo podemos incluir esta herramienta en nuestros procesos de reclutamiento y selección. Ya en una segunda parte presentaremos el papel de la inteligencia artificial en las entrevistas, haciendo un punto importante al final en sus principales ventajas y desventajas. Durante el webinar, si tienen cualquier duda o pregunta, por favor no duden en escribirnos aquí en el chat y uno de nuestros moderadores, con mucho gusto, los puede atender durante la sesión. También siento que estoy experimentando un poco de problemas de conexión. Si tienen cualquier inconveniente, me pueden también dejar aquí el mensaje. Bien, primero vamos a iniciar con una pregunta de base. ¿Qué es una entrevista de video pregrabada? Una entrevista pregrabada, que también es conocida como entrevista diferida o asincrónica, es aquella en la que un candidato responde a una serie de preguntas grabando sus respuestas en video, pero sin la necesidad de interactuar en tiempo real con el entrevistador. Esto permite que los entrevistadores puedan registrar sus preguntas con anticipación y enviarlas a distintos candidatos al mismo tiempo, quienes a su vez pueden grabar sus respuestas en un momento y en un lugar que sea conveniente para ellos. Las entrevistas diferidas han ganado bastante popularidad en los últimos años, principalmente porque ofrecen grandes beneficios tanto para los candidatos como para los reclutadores. Algunos estudios muestran que el 89% de los candidatos que ya han realizado una entrevista pregrabada valoran positivamente esta experiencia e incluso estarían dispuestas a recomendarla. Además, el 72% de los participantes en una encuesta realizada por MeteoJob piensan que la entrevista de video pregrabada es una herramienta eficaz para el reclutamiento. Y bien, ¿cómo funciona normalmente esta herramienta? En primer lugar, los reclutadores de una manera muy fácil tienen que crear una entrevista, ya sea elaborando sus propias preguntas o apoyándose en una lista de preguntas predefinidas. En esta primera fase se elige también el formato de la entrevista, el tiempo que tendrá el candidato para responder y los números de ensayos que van a estar permitidos durante la entrevista. Ya el siguiente paso es invitar a los candidatos a la entrevista. Aquí el reclutador los registra muy fácilmente desde una plataforma o de un software y los participantes reciben un correo electrónico con las indicaciones. Y una vez que ya los candidatos a sus tiempos y en la comodidad de su hogar o en donde estén pueden contestar a cada una de las preguntas, ya sea en breve cápsulas de video, por audio o en texto. Aquí un punto importante, se recomienda que durante la entrevista se combinen estos métodos, porque si incluimos una entrevista también en texto, estaremos realizando una entrevista mucho más dinámica y un análisis más amplio de las respuestas, en donde entra en juego la inteligencia artificial por medio del análisis semántico. Y bueno, ya una vez finalizada la entrevista,
El reclutador recibe las respuestas de los candidatos en la misma interfaz, los evalúa a cada uno y compara los resultados. Otro punto importante es que la entrevista se puede compartir con otros miembros del equipo para conocer otros puntos de vista. Y esto reduce significativamente los sesgos de reclutamiento durante la evaluación y, por lo tanto, nos ayuda a tomar mejores decisiones colaborativas. Como ustedes saben, una de las tareas que más consume tiempo en reclutamiento es justamente la programación de las entrevistas. Suponiendo que tenemos entre 10 y 15 candidatos preseleccionados en base a su currículum, tendríamos que programar el envío de varios correos electrónicos, hacer entrevistas por teléfono, programar las citas y llevar toda una agenda que nos puede tomar un día por completo. Entonces, los primeros beneficios serían el ahorro de tiempo y, por otro lado, la flexibilidad, porque tanto el entrevistador como los candidatos pueden ajustar sus propios horarios, lo que a su vez reduce la presión de tener que estar coordinando agendas y ajustarse a un horario específico. Otro beneficio es la objetividad. Cuando llevamos a cabo una entrevista pregrabada, estamos en un formato 100% estructurado, es decir, se formulan las mismas preguntas a todos los candidatos y ya que todos los candidatos son evaluados de la misma manera, se pueden comparar con mucho mayor objetividad. También tenemos la eficiencia y la calidad del proceso, porque gracias a la inteligencia artificial y el uso de la tecnología en general, esta herramienta nos da una mejor precisión en la selección de los perfiles más adecuados al puesto. Ahora, los candidatos también se ven favorecidos. Recordemos que la experiencia del candidato es sumamente importante para difundir una imagen positiva de la empresa. Y esta técnica, al ser dinámica y muy fácil de usar, resulta especialmente atractiva para los candidatos y mejora la marca empleadora. Y por último, pero no menos importante, es que también favorece la diversidad y la inclusión, porque al tener un proceso estandarizado y homogéneo, nos aseguramos que todos los candidatos se estén evaluando bajo las mismas condiciones. Como hemos visto, las entrevistas diferidas ofrecen una serie de ventajas que pueden mejorar la calidad del proceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también pueden tener algunas limitaciones y no ser lo suficientemente objetivas si no se preparan con atención. Por eso aquí les presentamos las buenas prácticas para los profesionales de recursos humanos. Uno de los puntos principales para realmente tener una entrevista de calidad es determinar los criterios de selección para un puesto determinado, es decir, definir tanto el nivel de experiencia y las competencias técnicas que son necesarias para el puesto, como los aspectos conductuales, los aspectos cognitivos, las soft skills, los intereses profesionales y, por supuesto, los valores. Solo de esta manera, identificando los criterios de éxito, podemos preparar las preguntas clave, evaluar mejor las competencias que estamos buscando. Una vez que tenemos identificados estos criterios de éxito, podemos elaborar una entrevista en base al contexto y al puesto de trabajo. La mayoría de estas entrevistas son bastante cortas, digamos que no más de 2 o 3 minutos por pregunta. Ahora, el reclutador durante ese tiempo debe analizar las habilidades de comunicación verbal y no verbal, el lenguaje corporal y, por supuesto, el contenido de las respuestas. Por lo tanto, es súper importante hacer las preguntas correctas que realmente le ayuden a medir los criterios de éxito en ese corto tiempo. Algunas de las preguntas generales que se deben incluir son las tradicionales, como cuéntame de ti, por qué deseas postularte para este puesto y para esta empresa, cuáles consideras que son tus mayores fortalezas, pero hay otras que van más focalizadas a las competencias que hemos establecido como criterios importantes o criterios de éxito para la selección. Aquí en el primer ejemplo encontramos una pregunta
que va dirigida a un puesto en particular en el área de marketing, en donde se pide describir una campaña de marketing exitosa, que nos diga el candidato cuáles fueron los objetivos y los resultados obtenidos. Otro tipo de pregunta serían aquellas que van más relacionadas con una misión o un proyecto en específico. Por ejemplo, ¿cómo abordas la gestión de proyectos respetando los plazos y los presupuestos establecidos por la empresa? Ahora, si uno de nuestros criterios de éxito más importante son ciertas habilidades, como las habilidades interpersonales en este caso, podríamos formular una pregunta para conocer competencias como manejo de conflictos. Por ejemplo, puedes hablarme de una situación en la que tuviste que resolver un conflicto dentro de tu equipo, quiénes fueron las partes involucradas y cómo manejas la situación. Entonces, de esta manera vamos creando preguntas que van de acuerdo, ya sea al puesto, ya sea a competencias específicas o también en base a la misión o a un proyecto en específico. El siguiente punto para las buenas prácticas es establecer una comunicación con los candidatos y sobre todo que exista transparencia en el proceso. Lo primero es explicarle al candidato qué se espera de él y cuál es el objetivo de la entrevista. Se puede incluir y se aconseja también incluir un video explicativo, por ejemplo, iniciando con una introducción personal, una introducción de la compañía, mencionando en qué consiste el puesto, cuáles son las expectativas. Esto ayuda, teniendo un video de nosotros, de introducción, a que los candidatos se sientan más conectados porque están viendo otra cara atrás de la pantalla. Y así pueden entender también mejor cuáles son las etapas del proceso y a tener un buen contexto sobre el puesto y sobre la empresa y, como les comentaba, también las expectativas. También podemos señalar al final de la entrevista cuáles son los próximos pasos, aproximadamente en cuánto tiempo lo vamos a contactar y, por supuesto, una nota de agradecimiento al final, pues siempre es recomendable. Es importante también no asumir que los candidatos son expertos y pueden manejar cualquier novedad que se les presente. Por ejemplo, podemos indicarles que busquen un lugar tranquilo, bien iluminado, que el fondo sea lo más sencillo posible, que verifiquen que la conexión de internet sea estable. Ya sabemos que siempre existe la posibilidad de tener problemas técnicos, como una mala conexión, una cámara o un micrófono que esté en mal estado. Por eso también es importante brindarles soporte técnico a los candidatos, o por lo menos algún tipo de contacto directo al que puedan comunicarse en caso de tener algún problema de este tipo. Y bueno, para todas aquellas personas que están interesados en implementar esta herramienta, pero no saben cómo iniciar o en qué fase aplicarla, aquí les dejamos nuestras sugerencias. Primero, es súper importante recordar que la entrevista pregrabada no sustituye la entrevista tradicional de forma presencial. Más bien es un medio para obtener una primera impresión de los candidatos y evaluar sus competencias. Por eso normalmente se utiliza en las primeras etapas del proceso para seleccionar, o más bien para preseleccionar a los candidatos más prometedores que pasarán a la siguiente fase o etapas más intensivas. Entonces, se sugiere que se aplique después de la revisión de currículums y próxima a las evaluaciones iniciales o pruebas psicométricas. Ahora, si las evaluaciones psicométricas consisten en una batería compleja que requiere un tiempo considerable de evaluación, es posible también aplicar la entrevista después de los test psicométricos para reducir la inversión de tiempo en candidatos que finalmente no son idóneos o que no tienen las características deseadas para el puesto. De igual manera, si es antes o después, la combinación de estos métodos va a permitir evaluar de forma global al candidato con una perspectiva mucho más amplia de sus competencias. Es importante tener en cuenta que cada empresa puede tener sus propias etapas según sus necesidades y políticas internas.
Si existe un proceso de selección en la empresa que va en varias etapas, se puede considerar la entrevista de video pregrabada como parte de la segunda fase y antes de la entrevista presencial. Otro punto importante a considerar es elegir una plataforma integral con herramientas de calidad. Y bueno, esto porque a medida que las entrevistas diferidas se vuelven cada vez más comunes, los profesionales de recursos humanos deben asegurarse, entre tantas opciones, estar utilizando herramientas que sean verdaderamente confiables para optimizar sus procesos. Las plataformas digitales como la de Central Test, que son una plataforma integral que incluyen Smart Interview y pruebas psicométricas, facilitan la aplicación y la integración de todos los resultados en una misma interfaz. Una evaluación siempre es más precisa con la combinación de indicadores y de varias herramientas de evaluación para aumentar así la fiabilidad de las predicciones. Por eso en Central Test siempre hacemos especial énfasis en la evaluación multicriterio y multimétodo. También es importante considerar un sistema que permita personalizar sus propios referenciales por puestos y por competencias. No todos tenemos siempre las mismas necesidades y puestos de trabajo, por eso una plataforma tiene que ser lo más flexible posible. Y por último, la experiencia de usuario es sumamente importante, es decir, optar por una plataforma que, a pesar de utilizar inteligencia artificial y tecnología avanzada, sus aplicaciones sean intuitivas y sobre todo un sistema fácil de usar. Ahora le cedo la palabra a Natalia para continuar con el siguiente punto. Bueno, muchas gracias, Adri, ¿no?, por habernos introducido un poco en el mundo de las entrevistas pregrabadas. Ahora lo que vamos a ver es qué hay detrás de todo esto, cuál es el funcionamiento y cómo es posible que podamos desarrollar este tipo de entrevistas, ¿no? Como ya habrán podido imaginar, se trata de la inteligencia artificial. A pesar de que ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial y están en distintos campos, tanto profesional como personal, ni siquiera los propios expertos tienen una definición clara de lo que podría ser la inteligencia artificial. Y mucho menos yo, que no soy experta en el campo, pero aún así vamos a detallar un poco sobre la definición y qué hay detrás, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos definirlo de una manera simple? Es un campo de la tecnología, de la informática, que se encarga de desarrollar tareas y funciones que en un principio requerirían la inteligencia humana. En la sesión de hoy, como es obvio, no lo vamos a centrar desde una visión global, sino que lo vamos a centrar desde la perspectiva de recursos humanos. En recursos humanos, ¿por qué se utiliza la inteligencia artificial o por qué sería interesante utilizarla? Nos va a permitir automatizar aquellas tareas o procesos que suelen ser rutinarios y repetitivos. Seguramente que ya alguno de vosotros está pensando en una de estas tareas que muchas veces nos lleva muchísimo tiempo y que muchas veces no sabemos ni siquiera si va a llegar a un punto cierto, ¿no? Si va a tener un fin o si va a servir para algo. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar justamente en esas tareas, en aquellas de las que sean rutinarias o en las que nosotros como profesionales de recursos humanos no podamos apartar valor. Y nos deja el tiempo suficiente para dedicarlo a aquellas tareas que sean más estratégicas y en las que nuestro criterio sí que merezca la pena ampliar. Dentro de recursos humanos hay muchos procesos, ¿no?, como puede ser la selección, reclutamiento, formación, desarrollo, evaluación del desempeño, pero en esta ocasión nos centraremos más en la perspectiva de la entrevista y el proceso de selección. ¿Por qué? Pues como comentaba mi compañera Adriana, es uno de los procesos que más tiempo requiere. Aquí hay una cosa muy interesante que es la inteligencia artificial aplicada al lenguaje de los candidatos, que se va a encargar de analizar su lenguaje para darnos información y poder identificar las competencias, ¿no?, específicas que nosotros estemos buscando. Ahora bien, ¿cómo se realiza este lenguaje? ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial analice el lenguaje de los candidatos? Pues existen actualmente 3 métodos principales. Por una parte, tendríamos el análisis del lenguaje no verbal, el análisis de la respuesta y el análisis semántico.
Respecto al análisis del lenguaje no verbal, como su propio nombre indica, nos estaría dando información sobre el lenguaje de los empleados o de los candidatos. Esto es, pues al final, si el candidato mira hacia arriba, mira hacia abajo, si sonríe, deja de sonreír, frunce el ceño. Toda esta información es muy valiosa porque al final muchas veces cuando estamos delante de un candidato no nos interesa tanto lo que dice, que también, sino lo que está ocultando decir o lo que pretende decir de otra manera. Entonces, al final, el lenguaje no verbal nos va a dar una información muy valiosa. Respecto al análisis de las respuestas, es un análisis que se centra más en las respuestas en sí. Es decir, evalúa si, por ejemplo, el candidato tiene un vocabulario enriquecido o si por el contrario es más pobre, si hace frases largas, si hace frases cortas, cuál es su entonación, cómo pronuncia de bien. Todo esto es posible a través de la inteligencia artificial analizando las respuestas una vez que transcribe el discurso del empleado, del candidato, del evaluado. Y por último tenemos el análisis semántico. Este análisis es el más completo a día de hoy, por lo menos desde nuestra perspectiva, porque es el que utilizamos en Central Test, porque lo que analiza la inteligencia no es simplemente palabras que pueden significar las palabras o cómo se pueden hacer las frases, sino que va más allá. Intenta predecir cuál es la intención del candidato. Al final lo que hace la empresa es establecer unos criterios, unos estándares y comprueba a través de la inteligencia artificial si con el discurso de la persona evaluada se ajusta a esas palabras. Entonces, al final se trata de una conexión, ¿no?, de un ajuste de las palabras respecto a los criterios previamente establecidos. ¿Cómo es posible? Pues a través de lo denominado modelo de PLN. No sé si han escuchado hablar de él, pero es un proceso de lenguaje natural. ¿Y qué es? Pues es una rama de la inteligencia artificial que pretende que los ordenadores, las computadoras, comprendan, interpreten, generen un lenguaje humano, similar a lo que hablaríamos nosotros mismos. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo se aplica en la realidad? Como se pueden imaginar, es un proceso muy robusto. Yo he estado hablando con los compañeros de I+D, me lo han explicado y me han dicho, intenta explicarlo de forma sencilla porque, como se pueden imaginar, es muy complejo y nosotros ahora mismo no somos expertos en lo que es el área de inteligencia artificial a ese nivel. Por lo tanto, voy a intentar explicarle de forma detallada, pero sencilla, cómo se aplica al final este proceso de lenguaje natural en el análisis semántico. Se crea una base de datos a través de información que hemos extraído previamente de fuentes. Estas fuentes pueden ser privadas o pueden ser públicas. Desde Central Test, por ejemplo, utilizamos siempre fuentes que sean internacionales, porque al final nosotros, como trabajamos con clientes alrededor de prácticamente todo el mundo, nos interesa que la información sea rica en cuanto a culturas, etnias y distintos países. Una vez que se tiene esta base de datos enorme con información filtrada, porque tiene que ser información relevante, se empieza a alimentar el algoritmo. El algoritmo, vamos a imaginarnos que es una especie de niño pequeño al que se le empieza a nutrir con un montón de información, de palabras, de frases, y el niño, en este caso el algoritmo, empieza a aprender y a hacer asociaciones, a crear patrones. De esta manera, el algoritmo, o nuestro claro ejemplo del bebé, del niño pequeño, empieza a identificar las palabras clave. Entonces, siguiendo con este ejemplo, es como si a un niño primero le preguntamos cómo te llamas y nos contesta Juan, o le podríamos decir cuál es tu nombre y que también nos va a decir que se llama Juan porque ha conseguido identificar las palabras clave y entender que tiene el mismo significado ambas preguntas. Como ven, es un proceso que se podría simplificar en 3 pasos, pero que obviamente es mucho más robusto. Ahora, como lo tenemos todo un poco en el aire, es todo un poco abstracto, les voy a facilitar un ejemplo práctico. Desde Central Test hemos implantado un desarrollo de análisis semántico a través del modelo de PLN en la Smart Interview que comentaba Adriana previamente, las entrevistas pregrabadas. Este nuevo desarrollo, este nuevo proyecto, se implanta precisamente en aquellas respuestas que son en formato texto, ¿no? Los entrevistados pueden contestar tanto por videoentrevista como por escrito. Aquí sería un ejemplo claro de lo que sería la respuesta de un candidato. Como pueden ver, hay distintas competencias. Aquí nosotros hemos extraído tres competencias a modo de ejemplo, pero no hay que olvidar que al final es un listado enorme de competencias. Por ejemplo, podemos seleccionar liderazgo, como se ve en la pantalla, y automáticamente la plataforma nos devuelve las palabras clave asociadas a esa competencia.
Desde Central Test tenemos aproximadamente 51 habilidades de referencia. Y en función de la intensidad, de la importancia de esa palabra, el color va a ser más o menos fuerte. Como pueden ver, hay un color morado que es más fuerte, que serían las palabras más importantes en relación a la competencia señalada, y luego tendríamos otras que son con un color más claro. El desarrollo nos da la oportunidad de considerar si consideramos esa competencia para el análisis de nuestro proceso de selección o no. De esta manera podemos señalar con el botón verde en el caso de que sí que lo queramos tener en cuenta para la evaluación final del candidato, o en rojo cuando consideramos que esa competencia no aplica en ese perfil. Lo que ven el porcentaje sería el porcentaje de adecuación, porque como les comentaba previamente, en el análisis semántico se hace una comparación, una referencia frente a criterios establecidos. Por lo tanto, en el caso de liderazgo tendríamos un 88% de adecuación al perfil ideal, que sería un 100%. Al final se haría un reporte con las respuestas en vídeo, con las respuestas en texto, se hace una media en función de la importancia y se descarga el informe del empleado con todas sus competencias específicas. Ahora bien, hay que asegurarse siempre de que este modelo, de los modelos de inteligencia artificial en general, tengan o cumplan 3 requisitos. Uno de ellos sería la predicción, otro la interpretación y por último la no discriminación. En cuanto a la predicción, nos estamos refiriendo al hecho de que al final la inteligencia artificial lo que hace es basarse en datos históricos, datos pasados, para predecir el futuro. En nuestro caso como profesionales de recursos humanos sería el caso de tener delante de nosotros a un candidato y al final nos vamos a basar en el comportamiento pasado del candidato para predecir también en la capacidad de éxito en nuestra empresa. Normalmente no somos adivinos, ojalá lo fuésemos para evitar algunos errores, pero al final nosotros lo que estamos también es prediciendo. Por lo tanto, aquí la inteligencia artificial nos podría ayudar porque tiene, en teoría, más datos, más información de la que podríamos tener nosotros a simple vista. También es importante la interpretación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial son máquinas, son robots, entonces utilizan su lenguaje propio. Es importante que tengan la capacidad de poder traducir todo ese lenguaje en un lenguaje que nosotros como seres humanos podamos entender y comprender. Y por último, la no discriminación. Se pretende que cualquier modelo de inteligencia artificial sea imparcial, no tenga sesgos y no lleve a la discriminación de algunos grupos. Sobre esto hablaremos un poquito más adelante. Ahora bien, como se pueden imaginar, como cualquier cosa de la vida, tiene sus desventajas, sus ventajas, y la inteligencia artificial no va a ser la excepción. De hecho, la inteligencia artificial actualmente presenta muchos desafíos y muchas cuestiones éticas, no solamente en su uso, sino en sus consecuencias. Esto se debe principalmente, porque además de haber sido una herramienta, una parte de la tecnología de la que se habla mucho, como hemos dicho antes, su crecimiento ha sido muy rápido en los últimos años, pero ha sido tal el crecimiento que hay mucha desinformación y hay mucha incertidumbre al respecto. Es por eso que, por último, me gustaría enseñarles un poco las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial aplicadas en las entrevistas, concretamente. Como hemos dicho, la inteligencia artificial nos va a permitir agilizar los procesos. Vamos a invertir menos tiempo en los procesos de recursos humanos y vamos a invertir el tiempo en aquellos procesos en los que merece la pena que aportemos valor. Además, siempre va a haber unos criterios, como comentaba Adriana, estandarizados, unos criterios objetivos que nos va a permitir que todo esté más estructurado. Otra ventaja que hemos puesto aquí, como pueden ver, tiene 2 exclamaciones, es a propósito, es la eliminación de sesgos humanos. ¿Por qué hemos puesto estas exclamaciones? Porque estamos en dudas de si ponerlo en ventajas y desventajas. Actualmente ya está habiendo estudios que demuestran que las máquinas, la inteligencia artificial, también discrimina. Y esto se debe a que al final las herramientas están nutridas por información que ponen personas. Por lo tanto, si un programador, una programadora pone información con sus sesgos o con actos discriminatorios, eso se va a ver reflejado. Y es por ello que en algunos estudios pues, se han visto que en las cribas curriculares se está discriminando más a las mujeres o distintas etnias. Por lo tanto, esto es un punto que hay que tener en cuenta y hay que depurar antes de que toda la información esté, por así decirlo, manchada, ¿vale? Y por último, las desventajas. Una de las desventajas sería obviamente la falta de contexto completo, porque a nosotros al ver solamente una parte
de la tecnología, una parte de la entrevista, no vemos el contexto del empleado o del candidato, pero sin embargo esto sí que nos puede ofrecer objetividad. Otro sería la flexibilidad. Desde mi punto de vista, esto actúa más desde la perspectiva del candidato, porque al final, en el caso de, por ejemplo, las entrevistas pregrabadas, el estar delante de una pantalla, como yo estoy ahora mismo, es un poco frío porque al final no estás interaccionando con la persona. Y para finalizar, la falta de contacto humano sería una de las desventajas que más preocupan, pero que a mi parecer esperamos que sigan quedando en desventaja porque al final el ser humano no debe siempre aportar algo que no va a poder aportar las máquinas, como puede ser pues, la empatía o la comprensión. Es por ello que es importante siempre tener un equilibrio entre la inteligencia artificial, los automatismos y el ser humano y las cosas que nosotros realizamos como personas. Desde Central Test siempre recomendamos utilizar estas ayudas, pero efectivamente como una ayuda, como un complemento, para que nunca se pueda sustituir al criterio humano y al criterio de los profesionales de recursos humanos. Y hasta aquí el contenido de la webinar sobre inteligencia artificial aplicada en los procesos. Esperamos que haya sido de interés el tener un poco de pinceladas sobre este mundo del que se puede desglosar muchísima información. No me gustaría despedirme sin explicar un poco sobre Central Test, sobre todo a aquellas personas que todavía no nos conocen. Nosotros trabajamos día a día con la inteligencia artificial porque somos proveedores de soluciones psicométricas. Ofrecemos estas soluciones a empresas para ayudarles en los procesos de retención, de selección o evaluación del talento. Esto es interesante porque nosotros lo que hacemos en nuestros test o todo lo que, al final, todas las soluciones, juntamos psicología con ciencia y esto lo que da es una validez y que podamos confiar en ello. Tenemos desde test de competencias más soft hasta de IT, tenemos también más específicos, por ejemplo, para ventas, tenemos evaluaciones 360 o incluso las entrevistas programadas que denominamos Smart Interview. Todo ello lo vamos a tener recogido en una plataforma innovadora que está en continua actualización y detrás tenemos el apoyo de los consultores y de los expertos tanto en psicología como en tecnología. Gracias, Natalia. Y a todos, muchas gracias a todos los participantes por su asistencia en este webinar. Aquí les dejamos los datos de contacto de Central Test. Tenemos teléfonos en México, en España, tenemos nuestra página web y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también los invitamos a continuar con esta serie de webinars y de eventos en esta Innovation Weeks 2023. Y bueno, nada, nuevamente muchas gracias, que tengan muy buen día, muy buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.